Muy buenos días para todos y qué alegría estar esta mañana, podernos reunir a estudiar la palabra de Dios, que es algo que a varios de nosotros nos gusta mucho hacer, nos encanta hacer. Qué alegría poder presentar nuestras ofrendas, qué alegría poder dar gracias en estos momentos, como dice la Escritura, pues que oremos y demos gracias. Qué alegría, qué maravilloso. Eh, y pues bueno, estamos en nuestro servicio dominical, bienvenidos a todos. Qué chévere poder estar juntos, a pesar de la distancia. Esto solamente pues, es un distanciamiento físico porque hemos seguido con varios hablando de cómo estamos, de cómo nos sentimos, hablando de las escrituras, hablando de lo que sale de nosotros, de nuestro pecado, y seguimos viviendo el cristianismo en un distanciamiento físico. Estamos viendo la serie Dios con nosotros. Lo personal ha sido muy chévere pensar Dios está conmigo, y es algo que quiero tener firme porque sé que se pueden venir momentos más difíciles. Entonces quiero tener firme que Dios está conmigo, que está con nosotros como comunidad. Qué alegría. E invitar a varias de las personas que aún no se han unido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que lo puedan hacer, que es maravilloso poder disfrutar de esto que disfrutamos hoy. Venimos estudiando el libro de Mateo, evangelio muy chévere. Pues los evangelios en general y la Biblia son de deleitarse, pero en Mateo hemos visto cosas muy interesantes que me animan mucho. Estamos hablando en los últimos, pues hemos visto capítulos 6 y 7, vimos en general lo que llaman el Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, y particularmente en los capítulos 6 y 7 hablamos mucho de hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios en las relaciones con el prójimo y en la relación con Dios. Entonces, chévere ver estos temas, chévere verlo como lo enseña Jesús, poder aprender cada día más. A mí me anima un montón que ya hemos estado estudiando estos últimos 2 capítulos y he aprendido varias cosas. Hablamos en el servicio anterior, nos compartían nuestros 2 hermanos ese día, la última parte del capítulo 7 de Mateo, y nos llamaban a tener un fundamento sólido, un fundamento sobre la roca, usando la parábola que usa Jesús ahí, el hombre prudente y el hombre insensato. Entonces ese hombre que cava profundo y coloca sus cimientos sobre la roca, y como vienen las tormentas, vienen situaciones duras, difíciles, lo entiendo yo, es como he entendido la parábola, y esas situaciones difíciles, complicadas, no terminan por llevarse la casa porque estaba bien cimentada. Entonces me anima a pensar eso, ¿no? Un fundamento sólido, un fundamento basado en las escrituras, en la palabra de Dios. Tener eso me parece muy valioso y creo que va a ser muy valioso en momentos difíciles. Hoy la idea es estudiar todo el capítulo de Mateo 8, entonces si tienen sus Biblias, por favor, vayan hacia ese capítulo en su Biblia, porque es el que vamos a estar, básicamente hoy vamos a estar en todo el capítulo. Es posible que hayan algunas partes que no leamos, pero vamos a examinar casi todo el capítulo, así un vistazo largo, extenso de lo que es Mateo 8. El tema del que vamos a hablar hoy es quién es Jesús. Ese fue el tema, si le quieren poner un nombre. Algunos nos gusta llevar apuntes y colocar el nombre de lo que estamos estudiando. Nos ayuda también, a mí me ayuda a concentrarme durante el servicio. Y es basado en el versículo 27 de Mateo 8. Esto es la Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Y los hombres, es Mateo 8:27, Biblia de las Américas. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces son los discípulos en la barca. Hemos estado estudiando esto hace 3 semanas, hace 4 semanas. Los discípulos están en la barca y preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y están hablando de Jesús. Entonces, pues me pareció un punto chévere para ver dentro del capítulo y para ver en los evangelios y en la Biblia quién es Jesús. Creo que es una buena pregunta para hacerse y creo que responderla nos puede ayudar muchísimo. Hoy la idea es esa, responder esa pregunta de quién es Jesús, quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen.
Una parte previa que vamos a hacer antes de responder a esa pregunta de quién es Jesús es hablar de la importancia de la fe. Es uno de los temas que abarca también el capítulo, lo menciona directamente en dos partes, en dos ocasiones, dos versículos mencionan directamente la fe, pero es un tema que está a lo largo del capítulo. Se nota Jesús buscando personas que tuvieran fe, Jesús queriendo que las personas tengan fe. Entonces es un punto importante. ¿Cuál es la importancia de la fe? Veamos Mateo 8 del 23 al 26. Esa la voy a leer en una versión internacional. Dice la escritura: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Y suena fuerte lo que les dice, hombres de poca fe. Y uno podría sentir como, uy, qué desanimante que Jesús directamente le diga a uno, no, soy un hombre de poca fe. Y a veces, y lo hemos hablado con hermanos, si uno se llena de ideas de culpa, puede pensar esto, puede pensar, mi fe es muy pequeña, es muy poca. Pero veo que Jesús no iba para allá, o sea, veo que Jesús en general lo que busca es animar a que tengamos fe. Entonces veo que más que sea algo para regañarlos y aún desanimarlos, todo lo contrario, es, bueno, ustedes necesitan perfeccionar su fe. Yo lo entiendo como que hay varias cosas que tenemos que no son fe. Entonces, en el ejemplo concreto de la escritura, el miedo no es fe. O sea, definitivamente Dios quiere quitar el miedo porque el miedo no es fe. Y así va a ir quitando varias de las ideas que tenemos, de los sentimientos que tenemos, va a ir quitándolos para que nosotros podamos tener ese fundamento firme, ese fundamento sólido, como hablábamos la semana pasada, que es la fe. La fe sí es un fundamento donde podemos apoyarnos. Veo que aquí es a donde quiere llevar sus discípulos, como quiten el miedo y tengan fe, tengan confianza en su maestro, tengan confianza en Dios, y luego les da una muestra de su poder para que ellos afirmen esa fe. Eso me parece bonito de esta historia. Es una historia que estudiábamos hace unas semanas, pero me parece chévere pensar, bueno, aquí Jesús quería que estos hombres tuvieran fe. Continuemos. Mateo 8, del 5 al 10, también en Nueva Versión Internacional. Dice en la escritura, Mateo 8:5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en cama con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ve y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Esta historia sé que algunos de nosotros la hemos leído varias veces y la hemos estudiado varias veces, y a mí me gusta poder releer nuevamente la escritura, poder ver qué más puedo aprender, porque siempre hay algo para aprender en la escritura. Y ahorita, pues estudiándola y estas semanas que he estado retomando nuevamente Mateo, me llamó la atención que Jesús se asombró. Nos dice la escritura que él se asombró de la fe del centurión.
Y esta fe del centurión la veo expresada en que reconoce el poder de Jesús. Dice en el versículo 8, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Este hombre entendió, Jesús es tan poderoso que si él solamente dice una palabra, ya va a sanar. No es necesario ni siquiera que entre a mi casa a sanar el siervo. Entonces veo ahí la fe del centurión, que estaba tan convencido que él decía, no, con una sola palabra, una sola que él diga, mi siervo va a quedar sano. Entonces, y también reconoce la grandeza, como, no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Entonces veo la fe del centurión expresada en estos dos puntos. En el versículo 9 nos dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Y el centurión, pues por lo que sabemos, era un guía, un líder de varios soldados, posiblemente entre 80 y 100, por eso se llamaba centurión. Era un hombre de autoridad, pero él reconoce esa autoridad también en Jesús. No, si Jesús dice, vamos, voy, si él dice no, pues no. Es como yo veo que este hombre entiende la autoridad de Jesús y que aún no sé qué pasaría, porque es difícil ponerse a pensar en qué pasaría si la escritura hubiera ocurrido esto y no lo que ocurrió. Pero veo un hombre que estaba dispuesto a someterse a la autoridad de Jesús, o sea, lo veo muy reverente ante la autoridad de Jesús. Entonces, no sé, si Jesús le hubiera dicho, no sana a tu siervo, pienso que la actitud del hombre hubiese sido reverente, porque es lo que veo en la escritura, veo una reverencia. ¿Qué me llama la atención de aquí? Y empezamos, o más bien seguimos hablando de la importancia de la fe. Me llama la atención que Jesús exalta esa fe, o sea, exalta al hombre que tiene fe. Dice, les digo que ni aún en Israel he visto una fe como la de este hombre. Entonces eso ya nada más me pone a mí a pensar qué importante es la fe que Dios me exalta cuando tengo fe. En este caso, Jesús exalta cuando alguien tiene fe. Entonces, un poco pensando en lo que hemos estado estudiando acerca de bienaventurados, bendecidos, si es exaltado alguien que tiene fe, que tiene esa fe para creer lo que alguien dice, para creer, en el caso, pues más bien que lo que alguien dice, lo que dice Dios, lo que dice en Jesús, para someterse ante Él, como pues si es tu voluntad, yo me someto, esa reverencia, veo que Jesús la exalta. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que bien. Versículo 11 y 12, ahí mismo en Mateo 8. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Por qué es tan importante la fe? Entonces viene la pregunta, ¿cuál es esta importancia de la fe? Y a mí me hace pensar, viendo este versículo que va justo después de que exalta la fe del centurión, habla del reino de los cielos y habla de un banquete en el reino de los cielos. Y creo que en estos momentos en que uno ya piensa, uy, ¿será que en algún momento falta la comida? O en algunos hogares ya está faltando hace bastante tiempo. Qué bonito estar en un banquete con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Jesús, estar en ese banquete. Pues la importancia de la fe es que la fe me permite estar en el reino de los cielos. Aquí yo creo que es un punto muy importante y me gusta centrarnos en esto porque lamentablemente hay ideas en el mundo, en nuestra sociedad, y pues me he encontrado con varias de ellas charlando con la gente, que si uno tiene fe, vienen cosas buenas. Y como no necesariamente, o sea, yo puedo ser un hombre de fe y venirme situaciones difíciles, entonces creo que es bueno centrarse en, yo tengo fe para la salvación, tengo fe para estar en el reino de los cielos, y en la medida en que no falle mi fe, yo voy a estar en el reino de los cielos
así en este mundo tenga que pasar situaciones difíciles. Entonces, pues hablando con unos amigos, chévere tener la actitud del centurión de, yo sé que tú, Jesús, eres poderoso para sanar a mi siervo, para sanar a mi hermano, para que yo no me enferme. Sé que lo eres así de poderoso. Pero aún si no lo haces, quiero seguir teniendo fe. Al menos esa es mi postura. Te quiero seguir teniendo fe porque veo eso, veo en las escrituras, la fe me lleva a la salvación, me lleva al reino de los cielos. Por eso no quiero perder la fe, no quiero perder la fe, aun cuando me enferme, aún ya he pasado situaciones difíciles y les contaba hace unas semanas. En ese momento apareció la idea de Dios no está conmigo. Entonces veo que sí afectó mi fe esa situación difícil en ese momento, me confundió y no pude ver claramente que Dios sí estaba conmigo. Y un riesgo que veo es que si pierdo mi fe, no llego al reino de los cielos, que es mi propósito. Entonces, ahí veo la importancia de la fe, porque es tan importante la fe, porque la fe nos lleva al reino de los cielos, es lo que nos permite estar allá. Listo, esa es la primera parte. En esta segunda parte les voy a pedir que prestemos mucha atención. Espero que me estén poniendo atención, pero en este punto, más que me pongan atención a mí, sino pues a las escrituras, a la voz de Jesús, como hablábamos, que le pongamos mucha atención porque viene un segundo punto importante y es que la fe es una decisión. Entonces, la decisión de tener fe. Eso me parece súper importante porque sí hay cosas, y lo hablaba con alguien muy cercano, le decía, sí hay cosas que Dios nos ha permitido decidir a nosotros. Él hace muchas cosas, Él entregó a su Hijo, Él nos dio la naturaleza, Él nos provee, Él nos cuida, Él nos alimenta, Él permite que nos sucedan situaciones, nos quita cosas, pero Él nos ha permitido tomar decisiones y yo creo que la fe es una de esas decisiones que nos ha permitido tomar. Entonces, la decisión de tener fe es este segundo punto. Mateo 8, del 18 al 22. Dice en Mateo 8, 18, nueva versión internacional. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, primero se le acerca un escriba o maestro de la ley. Y recordemos que estos hombres, los maestros de la ley, Jesús lo dice claramente, estos hombres anhelaban los primeros lugares. Y Jesús le responde con algo muy real en ese momento, y es que dice en el versículo 20, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces veo que le da un golpe de realidad, le dice, bueno, si tú estás buscando los primeros lugares, la verdad es que puede que conmigo no te vaya muy bien. Y creo que yo he tenido también esa realidad, en cierto sentido. Hablaba esta semana con un joven que estamos estudiando la Biblia y yo tenía muchos sueños cuando estaba en la universidad y cuando estaba en el colegio, muchos sueños de tener un desarrollo profesional. Y el golpe de realidad que he tenido es que dedicándome a llevar el mensaje de Dios, pues el desarrollo profesional no ha sido mucho. De hecho, él me decía, ¿y si has podido aplicar lo que estudiaste? Yo le decía, pues si me voy a lo técnico y a lo que pensaba, pues no, porque pues yo estudié administración deportiva, pero nunca llegué a ser un administrador del deporte. Estuve trabajando en el campo del deporte, pero nunca llegué a eso. Entonces veo que es una realidad, como que bueno, yo puedo tomar la decisión de seguir a Jesús, pero eso puede significar que mi realidad sea otra, diferente a lo que había soñado, a lo que había esperado, a lo que había pensado. Entonces me parece importante tener eso presente. Cuando tomas la decisión de tener fe, puede que estés sacrificando otras cosas.
y para las personas que nos acompañan, me parece bueno que lo tengan presente, no como impedimento. Qué triste pues que un sueño pueda impedir que nos acerquemos a Jesús, no como impedimento, pero sí para que lo piensen, como hizo acá Jesús, que le dice, ten en cuenta esto. Además, en el versículo 21 y 22 dice, otro discípulo le pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y creo que es muy importante atender a este llamado de Jesús. O sea, si Jesús te dice, sígueme, wow, no le des más vueltas. Yo les he dicho, también les he confesado a personas con las que estudiamos la Biblia, jóvenes con los que estudiamos la Biblia, les decía, mi hermana se bautiza cuando yo tengo 12 años. Yo ahí ya podía haber tomado la decisión de acercarme a Dios, de conocer más. De hecho, ya conocí algo, no era que tuviera cero conocimiento de Dios, no creo eso. Creo que Dios ya me venía enseñando, pero no atendí, como que sígueme, pues vámonos y sigamos, y puede significar cosas difíciles. Y una pregunta que quería hacerles aquí, sobre todo a los invitados que puedan estar acompañándonos hoy o que puedan ver este servicio que estamos teniendo, es si la pregunta es, ¿has postergado la decisión de seguir a Jesús? Pues para que lo reflexiones, para que lo pienses, porque es muy valioso lo que dice Jesús hoy, que dice hoy, sígueme. Si nos dice eso, si te dice eso en este momento, no postergues la decisión. Continuemos. En Mateo 8, del 28 al 32. Es que se me cerró la Biblia. Mateo 8, del 28 al 32. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le suplicaron que se alejara de esa región. El versículo 33 nos dice que le dieron aviso de todo a todo el pueblo, y todo el pueblo le pide a Jesús que se aleje. Me sorprende bastante esta historia porque Jesús está haciendo un milagro, y si ven en todo el capítulo está haciendo milagros, está mostrando su poder, mostrando la autoridad que tiene, y hace un milagro sorprendente con 2 endemoniados, y las personas, todo el pueblo le piden a Jesús que se vaya. Y a mí me deja pensando como, pero acaban de ver el poder de Dios, acaban de ver a Jesús ahí y le piden que se vaya, y me hace pensar pues que lamentablemente yo puedo ver el poder de Jesús, pero aún así querer que se aleje de mí o querer no estar con él. Y les digo eso pues pensando en este punto de la decisión de tener fe, como que yo puedo ver todo su poder y aún ya ser discípulo y llevar años viendo cómo transforma vidas, cómo me ha transformado a mí mismo, cómo me perdonó mis pecados, puedo ver todo eso, pero en un punto puedo decidir, no, prefiero que te vayas o prefiero irme. Y me llama la atención y me es como un sacudón y me dice, ten cuidado porque no solamente es ver el poder de Dios, sino seguir decidiendo estar unido a Él. Porque eso puede pasar un día que yo ya no quiero estar a su lado. Entonces, aún viendo su poder, aún viendo su grandeza. Me impresiona el amor acá de Jesús,
y es que otros evangelios, y los animo a que lean la historia en otros evangelios, nos van a decir que uno de estos hombres es enviado a predicar, quiere seguir a Jesús y él le dice, no, cuéntale a los tuyos, y él se va por Decápolis, por 10 ciudades de esa región y se va anunciando las maravillas de Dios. Entonces eso me anima en Jesús como en mi caso, como tuvo tanta paciencia, como este hombre no me quiere escuchar ahora, pero le voy a dar más tiempo para que tome esa decisión de tener fe, esa decisión de ver mi poder, de creer en mí y de obedecerme. Entonces veo lo mismo aquí en esta historia, Jesús, un Jesús amoroso. Y ahí conectamos con el tercer punto, que ya es respondiendo a la pregunta, ¿y quién es Jesús? ¿Qué nos muestra este capítulo de quién es Jesús? Entonces, algo importante de quién es Jesús, para verlo en Mateo en general, es que en Mateo se presenta como Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, ese es un punto importante que va a estar a lo largo del libro y en este capítulo 8 lo vamos a poder ver con algunos de los versículos que ya hemos leído y algunos más. Vámonos al principio de Mateo 8 al versículo 1 al 4. Dice en la escritura, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Y leyendo esto, me causó curiosidad que le dijera al hombre que fuera y presentara lo que había dicho Moisés. Me hace devolverme a Mateo 5 cuando él dice, yo no vine a abrogar la ley. Entonces, no, ve, haz lo que dice la ley, ve con Moisés y presenta la ofrenda, presenta tu ofrenda. Y tenía un propósito también, y es para testimonio de ellos. Claro, los sacerdotes, pues para los que lo quieran ver, está en Levítico 13, Levítico 14, dice qué debían hacer ellos en caso de lepra. Y el leproso, cuando pues ya fuera sanando, tenía que ir al sacerdote y mostrarse que viera que ya se le estaba sanando la lepra o la infección en la piel que tuviera, y tenía que presentar unas ofrendas. Entonces, pues ve, presenta la ofrenda para testimonio a ellos. ¿Testimonio de quién? Pues de Jesús. Entonces Jesús no viene a abrogar la ley porque sigue utilizando la ley para mostrar, no, miren, yo soy el que cumplo la ley, yo soy el cumplimiento de la ley. Entonces eso me llamó la atención, que aún los sacerdotes y todo iban a tener su mirada, ¿quién te sanó? Jesús, Jesús me sanó. No me parece que Jesús aquí tome frente a los sacerdotes una postura de opositor, de yo estoy en contra de esos hombres y nada que tenga que ver con ellos. No, al contrario, como ve y diles a esos hombres, muéstrales quién te sanó, ve, háblales de quién te sanó. Eso me pareció muy bonito de la escritura y me muestra pues cómo Jesús es ese cumplimiento de la ley y aún Jesús es ese amor del que hemos hablado, que la ley tiene principios de amor, de amar al prójimo y de amor a Dios. En el versículo 5 al 9, continuando ahí en la escritura, ya la hemos leído, pero lo vamos a leer nuevamente, dice lo siguiente. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. El hombre que sana con una sola palabra. Eso veo aquí de Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? El hombre que dice una palabra y las cosas se hacen, y las cosas suceden. Como Dios en el principio. No había nada y dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Yo lo mismo, con una sola palabra no necesitaba ir hasta allá, aunque estaba dispuesto a ir.
el hombre de autoridad. Como les digo, para mí ver aquí que un centurión es tan reverente con Jesús pues es que este hombre, en la fe que tuvo, comprendió Jesús es un hombre de autoridad. Él está sobre cualquier autoridad en este mundo. Entonces yo voy a ir a él y le voy a pedir que sane a mi siervo. Un hombre amoroso. Veo en Jesús un hombre amoroso. Ama a los romanos. Y pues haciendo un poco de contexto, sé que varios lo conocen, pero para los que no lo conocen, los romanos estaban sometiendo al pueblo de Israel, eran los enemigos del pueblo. Y Jesús está amando a este hombre, amando a un enemigo, porque Jesús es amoroso. Entonces me parece muy bonito que no le haya dicho, no, pero tú eres romano y no puedes tener los beneficios o tener en este caso el milagro que yo sane a tu siervo porque tú eres un enemigo. No le dice algo así, ve un hombre amoroso, un hombre que reconoce en este centurión a un hombre de fe y eso para Jesús es suficiente. Y veo ese amor con muchas personas, aún como vimos en el ejemplo de Gadara, con personas que no creían aún, a ellas las amó, entonces veo un hombre amoroso. Una pregunta aquí para todos nosotros, me gustaría que nos quedemos con esa reflexión, y es la siguiente. ¿Eres consciente del poder de Jesús y estás dispuesto a aceptar su voluntad? Un cuestionamiento, o más bien una pregunta para que reflexionemos si somos conscientes de ese poder que Él tiene para hacer lo que Él quiera, y si estoy dispuesto a aceptar esa voluntad. Versículos 16 y 17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nos dice que con su palabra poderosa expulsó espíritus y sanó a muchos. Entonces me hace pensar en ese hombre poderoso del que venimos hablando. Jesús es ese hombre poderoso que con una palabra puede hacer muchas cosas. Algo que también pienso leyendo estos versículos es que Él sabe por lo que pasamos. Y creo que estos últimos días han sido hablar con varios amigos, hermanos, que no ha sido un tiempo fácil. Y no sé si sea solo la cuarentena, pero no ha sido un tiempo fácil. Algunos de nuestros hermanos han perdido seres queridos, algunos de nuestros hermanos se sienten culpables en su cristianismo porque no consideran que estén haciendo lo suficiente. Algunos de nuestros hermanos se sienten mal por diferentes circunstancias. En mi caso, por ejemplo, ha sido difícil conciliar el sueño y veo que así muchos hermanos estamos pasando por cosas difíciles en las relaciones familiares, en las relaciones entre hermanos. Entonces veo que es un tiempo en el que estamos pasando cosas que nos dificultan en realidad seguir nuestro caminar en Cristo. Y como les digo, y también algunos amigos que han tenido situaciones de depresión, situaciones bien complicadas. Y algo que me anima viendo esta escritura es que Jesús sabe por lo que pasamos. En ese capítulo 8 se ve mucho sufrimiento y Jesús sabe por lo que estaba pasando cada uno de ellos, por lo que estaba pasando el centurión, los endemoniados, el pueblo, porque también era difícil para el pueblo, el leproso. En todo el capítulo se ve eso, se ve cómo hay tanto sufrimiento, dolor, enfermedad, y Él sabe por lo que pasamos y es poderoso para atenderlo. Algo que veo aquí yo leyendo este capítulo y relacionándolo con la escritura que dice ahí, porque dice en el versículo 17 que Él sanaba y hacía muchos milagros para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Yo veo que Jesús quería
orientarlos, como que utilizar ese poder que estaba mostrando y esos milagros que hacía para mostrarles, uno, quién era él, el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, y otro, mostrarles que él puede cargar nuestros pecados, porque Isaías 53, aunque habla de las enfermedades, está centrado en que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Entonces yo no sé hasta qué punto seamos conscientes que el pecado nos hace mucho más daño que la enfermedad, mucho más daño que la ansiedad, que el hambre, muchísimo más daño. Entonces creo que Jesús trata de orientarlos en eso de, miren, el pecado a ustedes los carga muchísimo más, así no lo vean. Entonces creo que, como en otras ocasiones, él quiso hacer visible con los milagros algo que era invisible, que él tenía el poder de quitar nuestros pecados, de quitarnos el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte, la segunda muerte, el castigo. Entonces veo que todos esos milagros van orientando las personas, pues lo que quiere, orientándonos para que veamos, Jesús es tan poderoso que puede quitar de nosotros el pecado y puede llevarnos a la salvación. Hay una historia muy chévere en Hechos 8, sería muy chévere si la lees, de un etíope. Y el etíope estaba leyendo esta escritura que vemos aquí de Isaías 53. Y cuando él entiende esa escritura, entiende que Jesús puede quitar sus pecados, él se bautiza. Entonces a mí me parece muy animante porque es ver cómo, bueno, si yo comprendo esto, si en ese capítulo los que iban viendo al centurión, viendo los milagros, los discípulos que iban detrás, entiendo que Jesús tiene el poder de quitarme el pecado, no, pues yo me voto hacia él y le digo, no, pues sálvame por favor, y me uno a él. Y el bautismo es eso, unirse a Jesús. Para los que ya hemos decidido hacerlo, uy, no, yo no me separo nunca del hombre que puede quitarme los pecados. No me separo nunca de él. Ya para concluir, pues, ¿quién es Jesús? Solamente algunos de los puntos que hablamos. El cumplimiento de la ley. En él se cumplen las leyes, él cumplió toda la ley y él muere en la cruz para cumplir la ley. La paga del pecado es la muerte. Las escrituras lo mencionaban una y otra vez. Entonces, Jesús es el cumplimiento de la ley. Poderoso en obra y palabra. Lo que enseñaba, lo que decía, lo que hacía. Era impresionante. Poder sanar personas con su palabra. Es muy grande el poder que vemos en esos versículos, los milagros que hacía. El único capaz de cargar con nuestros pecados. No hay nadie más capaz de hacer algo así. Nadie más. Lo pudo hacer en la cruz. Lo quiso hacer en la cruz. Padecer la ira de Dios. Lo que merecemos nosotros. Que es mucho peor que cualquier enfermedad que podamos sufrir, cualquier hambre. Yo no he sufrido mucho, la verdad. Soy consciente de lo débil que soy ante el sufrimiento, pero no quiero sufrir la ira de Dios. Definitivamente no quiero sufrir la ira de Dios. Y si tengo que pasar por algunas de las cosas que temo, espero no perder la fe. Porque este hombre Jesús, la fe en él, me puede llevar a mi salvación. Él es el que cargó mis pecados. Y pues en este momento vamos a recordar eso. Tomando la cena en nuestras casas. Entonces, pues les pido el favor que me acompañen en una oración y damos por terminado nuestro servicio. Qué bonito poder estudiar las Escrituras juntos y poder seguir en esta comunidad que hizo Jesús y su sangre. Amado Señor, definitivamente no soy digno de haber recibido el regalo que me diste de perdonar mis pecados, mi salvación, y no solamente la mía, sino la de toda tu iglesia, Señor. Gracias por eso, gracias por habernos perdonado, por haber lavado con la sangre de tu Hijo esos pecados que teníamos, porque Él los cargó en el madero, porque Él padeció tu ira, padeció la circunstancia más difícil que podamos imaginar, que podamos entender.
circunstancia más difícil que exista, padecer la ira tuya. Gracias porque por Él ahora muchos somos salvos y muchos otros están escuchando este mensaje alrededor de nuestro país, alrededor de todo el mundo. Muchos se quieren volver a ti, Padre. Pero eso solo puede ocurrir por medio de Jesús. Él es el camino. En su sangre encontramos ese corazón limpio, que Él nos limpia, Señor. Gracias por eso. Gracias por todo tu amor. Y es en nombre de Jesús que te oramos. Amén.